mucho con los principios que se utilizan dentro del método Singapur. Ahora bien, vamos a empezar a seguir explorando otro principio de las relaciones y patrones matemáticos. ¿Qué significa? Los números están llenos de patrones, la matemática está llena de patrones. Sin embargo, muchas veces nosotros, cuando empezamos a aprender las matemáticas, pues nos alejamos de lo más importante, que son los principios que se utilizan en el aprendizaje de las matemáticas. Aquí, por ejemplo, un caso muy cotidiano que puede ser cuando trabajamos con los niños de inicial o de primer grado. Niños que de repente han aprendido los números desde el 1 al 100. Sin embargo, no se ha realizado la construcción del concepto del número. Imagínense esto. Si le preguntamos a los niños y les decimos que vamos a contar del 1 hasta el 5, y decimos 1, escuchen atentamente lo que voy a decir, 1, 2, 4, 3 y 5. Y coloco aquí 1, 2, 4, 3 y 5. Bueno, después lo vamos a ver desde otra cámara, pero estoy colocando 1, 2, 4, 3 y 5. ¿Qué pasa? Los estudiantes se quedan pensando, profesor, está mal contado. No es 1, 2, 4, 3 y 5, sino es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces se empiezan a preguntar, pero yo les pregunto como profesor, ¿pero por qué está mal? Finalmente yo he llegado a 5. 1, 2, 4, 3 y 5 también es 5. Entonces yo empiezo a escuchar lo que ellos me van a decir y muchos de ellos van a responder respuestas que aparentemente son correctas, pero son respuestas sociales, más no son respuestas matemáticas. Una respuesta social es una respuesta que un niño ha llegado como a confirmar, pero en base a que los demás dicen eso, o en base a que un libro dice eso, sin embargo no es una noción que ellos han construido. Un niño, por ejemplo, puede decirme, profesor, es 1, 2, 3, 4, 5 porque así está en mi libro. Es 1, 2, 3, 4, 5 porque así me dijo mi profesor. O porque así lo ha escrito tal persona, o lo dice mi papá, mi mamá. Pero cuando un niño construye matemáticamente, tiene la posibilidad de poder visualizar y poder explicar ese aprendizaje que tiene. Así, por ejemplo, vamos a ver el proceso que realiza un niño para poder construir matemáticamente. Aquí, por ejemplo, voy a utilizar en este caso los policubos. Ustedes pueden estudiar, utilizar sus cuadrados de FOMI también. ¿Qué pasa cuando un niño construye matemáticamente? ¿Cómo verbaliza? Puede hacerlo de esta forma, por ejemplo. Profesor, esto, explicándome por qué no se pronuncia ni se escribe así los números, de 1 a 5. Profesor, esto es una unidad. Me representa una unidad. Aquí tengo otra unidad. Si a una unidad yo le agrego otra unidad, esto, profesor, a esto se le llama 2. Si yo tengo 2 unidades y le agrego una unidad más, profesor, a esto se le llama 3. Si yo tengo 3 y le agrego uno más, profesor, esto es 4. Si yo tengo 4 y le agrego uno más, esto se llama 5. Entonces observen que cuando nosotros utilizamos material concreto, en este caso los policubos, por ejemplo, se refuerza un concepto muy importante, que es la inclusión de clase. Es decir, ya no se convierte solamente cuando un niño, por ejemplo, construye de forma discontinua utilizando de repente tapitas y él cuenta 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos dice, yo le pregunto, ¿cuál es el 5? Y el niño me dice, profesor, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el 5, profesor. Cuando en realidad este no es el 5, sino es una unidad. El 5 vendría a ser el conjunto. Cuando utilizamos material concreto que tenga la posibilidad de poder desarrollar la inclusión de clase, que ya no se convierta solamente en el 5, sino en los 5, que vendría a ser el conjunto. Entonces los estudiantes van observando cómo se construyen los números, pero no solamente eso, cómo el 5 se convirtió, o cómo el 4 se convirtió en 5. Cuando yo le agregué una unidad. Cómo el 2 se convirtió en el 3, cuando yo al 2 le agregué una unidad. Entonces los números se van construyendo cuando yo les voy agregando una unidad a cada número. Y este es el primer principio en la matemática que nosotros debemos encontrar, que los pequeños deben descubrir. Y no es un principio que nosotros debemos decirle a los pequeños, sino tenemos que facilitar las posibilidades para que ellos puedan construir este concepto matemático. Entonces, si yo le pregunto a un niño que ha tenido la posibilidad de explorar utilizando materiales, ¿por qué no se dice o no se cuenta 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3 y 5? Me dirá, profesor, porque no se cuenta así porque después del 2
va el 3. ¿Y por qué va el 3? Porque el 3 es cuando yo al 2 le agrego 1. Entonces, igual, el 4 se convierte en 5 cuando yo al 4 le agrego 1. Los números se construyen agregando una unidad. Y no solamente eso, sino miro la reversibilidad, que es un principio que vamos a utilizar en esta metodología. ¿Qué pasa si al 5 yo le quito 1? Pues se convierte en 4. Y si el 4 le quito 1, pues se convierte en 3. ¿Y qué pasa si al 3 yo le quito 1? Pues se convierte en 2. Si al 2 le quito 1, se convierte en 1. Y si al 1 le quito 1, pues a esto se le llama 0. Entonces ellos miran todo el proceso acerca de cómo se construyen los números sin utilizar algunos números. Es cierto que vamos a utilizar los números, pero primero tenemos que tener esa experiencia donde vamos a explorar utilizando material concreto. Entonces los niños llegan a descubrir esas relaciones y patrones matemáticos. El primer patrón matemático que ellos deben descubrir es que los números se construyen agregando una unidad. Y a partir de eso es donde vamos a trabajar los números conectados, el sistema numérico decimal, los números racionales, las fracciones, los problemas matemáticos, enunciado verbal, por ejemplo. Entonces, es toda una estructura como se van construyendo los números. Evidentemente, antes de la construcción del número se encuentran las nociones prenuméricas. Tenemos que trabajar situaciones de conservación, de correspondencia, de seriación, de clasificación, las redes de categorización verbal que van a ser vitales para que el pequeño pueda construir un concepto como el número, que no es sencillo en realidad. Entonces no podemos confundir que los pequeños puedan recitar o saber cómo se escriben o poder enumerar con construir el número. Construir el número demanda una comprensión acerca de cómo se construyen los números, agregando o quitando una unidad. Este es el primer principio que nos va a ayudar en las matemáticas. Pero en este caso lo he utilizado, ¿por qué? Porque estoy que lo doy énfasis a las relaciones y patrones, que es otro principio que se utiliza en el método Singapur. Nunca en este método vamos a entregarle una fórmula al niño, sino más bien se le va a tomar el tiempo para que él pueda construir los conceptos, pero a partir de la manipulación y exploración de material concreto. Lo mismo que el sentido numérico. Una vez que ellos desarrollen la construcción, que sepan un poco más acerca de los números y algoritmos, pues van a utilizar el sentido numérico, van a realizar muchas operaciones. Y lógicamente, si se dan cuenta, estamos visualizando también. Es decir, los principios no están separados, sino son parte de un mismo aspecto. Entonces, regresando a nuestras diapositivas, pues vamos a observar que hay otros principios, como por ejemplo el principio de la metacognición. Para este principio es muy importante porque se desarrolla una colaboración. Recordemos que la metacognición, desde muchas literaturas, por ejemplo, una podría ser el aprender a aprender, o un estudiante es consciente de la forma como aprende. Entonces, en este caso, la metacognición no solamente es cuando un estudiante es consciente de cómo aprende, sino también es consciente de cómo aprenden los demás, porque los aprendizajes aquí son en colaboración. Un ejemplo podría ser, aquí no tenemos todas las cámaras de repente encendidas, pero imagínense un juego, les voy a hacer un juego. Estamos un grupo de personas aquí, conectados, y yo voy a elegir un número entre el 50 y el 100. Podemos activar los audios si gustan para poder interactuar. Se encuentra el número entre el 50 y el 100. Yo no les voy a decir qué número es, pero puede ser 50, 51, 52, hasta el 99, 100. Solamente entre los dos números. Pero ustedes me van haciendo preguntas a mí. Me van preguntando, por ejemplo, profesor Juan, su número es 58, y yo les voy a decir solamente sí o no, pero no les voy a decir la respuesta, a menos que ustedes adivinen el número. En ese momento les diré que efectivamente sí es la respuesta. Si alguien tiene de repente el audio encendido, me podría hacer una pregunta acerca del número, cualquier pregunta para que pueda adivinar qué número es, para que puedan acertar. Buenas tardes, profe Juan. Muy buenas tardes. ¿Será el número 69? Me preguntan si será el número 69. Muy buenas tardes. Yo voy a decir que no es el número. ¿Alguien tiene otra pregunta más? Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su En pregunta? el chat preguntaron si su unidad es 8. Interesante. Si tiene como una unidad 8, pues yo le diré que tampoco. Tampoco tiene el 8 como unidad, ese número que está entre 50 y el 100. Vamos, anímense. Nuevamente a otras preguntas. Sigamos con la rueda de preguntas. ¿Quién podrá adivinar cuál es el número? ¿Su número está cerca del 100? Está cerca del 100. A ver,
Tal vez pueda ser más específica la pregunta, pero le podría decir que no está tan cerca del 100 que digamos. ¿Será el Entonces yo número sigo 90? admitiendo. Será el número 90. No es el número 90. Ay, ¿Alguien más que quiera? Si quieren Su pueden preguntar número es el nuevamente. 72. 72. Tampoco es el 72, aunque estoy muy cerca, está muy cerca. ¿Será el 83? 83. No es el 83. Y aprovecho esta pregunta como para mostrarles todas las posibilidades. Yo sé que si estuviésemos en un taller de repente presencial, estaríamos aún buscando de repente estrategias para poder encontrar qué número es, pero les cuento preguntas que también son muy interesantes como las que me acaban de hacer. Por ejemplo, a mí me preguntaron una vez, profesor, ¿su número es par? Y yo le dije, bueno, para hacer este caso y el número que eligió, yo les diré, bueno, mi número sí es par. Entonces, claro, el estudiante o profesor no adivinó el número, pero por lo menos acertó que es par. Entonces, el siguiente que va a preguntar, seguro que ya no va a preguntar si es impar, o seguro que ya no va a preguntar si es el número, por ejemplo, 45, porque ya sabe que solamente el número puede ser par. De repente otro estudiante puede preguntar, profesor, ¿el número es mayor que, está entre 80 y 90? Uy, de repente que encontró mi número, yo le voy a decir, sí. Entonces los demás estudiantes ya no van a preguntar si es 55, por ejemplo, sino más bien van a hacer una pregunta que es más específica. Me pueden preguntar si es múltiplo de 5, también me han preguntado. Me pueden preguntar si termina en 0. También me preguntaron si termina en 8, creo, hace un momento. Una pregunta también muy interesante, como todas las que me han hecho. Entonces, viéndolo desde el punto de vista del principio de la metacognición, imagínense que yo, Juan, de repente la primera pregunta que tenía era preguntar, profesor, su número es 45, 23, pero vi que mi colega pregunta si es par o impar. Entonces, la próxima vez que juguemos, yo voy a aplicar esos conocimientos que he aprendido de él y también voy a empezar preguntando, profesor, o su número es impar, o es par, o es múltiplo de 5, o termina en 0, o es mayor que tal número. Entonces, yo me voy apalancando del conocimiento que tienen los demás. Entonces, parte de esta metodología utiliza el principio de la metacognición, es decir, que el estudiante es consciente de cómo está aprendiendo, pero también se apalanca del conocimiento que tienen los demás, y así se logra una sinergia en el aprendizaje. Entonces, recordemos, el principio de la visualización es cuando el estudiante tiene la posibilidad de poder visualizar el aprendizaje, utilizando materiales. El principio de la comunicación, por ejemplo, aquí hay un juego muy interesante que me gustaría que lo apliquen en el aula. Yo lo voy a hacer aquí solito, pero espero que se queden con la idea. Yo tengo aquí unas cartas, que son unas cartas pedagógicas. Como ustedes observarán, cada carta tiene un número. Entonces yo al azar, imagínense, este juego se desarrolla con 3 personas. Si tienen ahí 3 personas y tienen las cartas, lo pueden hacer, se van a reír mucho. Imagínense que las 2 personas adivinan qué número es y una persona la hace de juez. En ese momento yo voy a hacer por las 3 personas. Voy a ser el juez, pero a la vez voy a actuar como si fuese las personas. Entonces, ¿qué va a pasar? El juez es la persona que va a realizar el reto. El juez va a tener las cartas en la mano. Las cartas están volteadas. Entonces el juez les va a entregar para que los demás, los 2 compañeros, elijan cartas, también al azar. Un ejemplo. Ahora voy a hacer como si yo fuese el otro compañero. Pues utilizo la carta y poco a poco me lo coloco en mi frente. Como se han dado cuenta, yo no sé qué carta tengo. Bueno, en este caso sí puedo ver, pero imagínense si yo estuviese así la carta, todos ustedes pueden ver qué carta tengo, sin embargo, desde mi perspectiva yo no podría saber si estuviese en un juego qué carta tengo en la frente. Entonces, nuevamente, el juez le entrega otra carta a otro estudiante y el otro estudiante tampoco puede ver qué carta tiene. Sin embargo, los 2 estudiantes, si se observan, pueden ver qué carta tiene el otro compañero. Así, los 2 recíprocamente, sin embargo, no pueden saber qué carta tiene, pero sí pueden ver qué carta tiene el otro compañero. Entonces, el juez lo que va a hacer, que yo soy el juez en este caso, va a hacer una operación. Por ejemplo, el juez les puede decir, les puede dar un dato matemático, les puede decir, la multiplicación de sus cartas es 42. Solamente les va a dar ese resultado, esa idea el juez. Y entonces ellos, sin mover sus cartas, van a tratar de adivinar qué carta tienen en la frente. Por ejemplo, si en el caso que la multiplicación de esas cartas sea 42 y veo que mi compañero tiene el número 6 aquí en la frente,
Entonces yo voy a tratar y voy a, creo que adivinar que mi carta o calcular que mi carta es el 7. De igual forma, yo puedo haber dicho como juez, la suma de sus cartas es el número 13. Entonces igual, veo que mi compañero tiene el número 6, yo tengo el número 7. Entonces, pues adivino que es el número 7. Entonces, si me siguen con la idea, ustedes pueden crear así muchos juegos de muchas operaciones. Y en este caso he realizado un juego de multiplicación. Sin embargo, ojo que es aprender multiplicación, bueno, consolidar el aprendizaje de agilidad y multiplicación, pero a través de la comunicación, porque estamos conversando, estamos socializando, divirtiéndonos. Entonces, este principio también es muy importante porque siempre vamos a estar recordando los 5 principios, visualizando. Vamos a estar comunicándonos, siempre, constante comunicación, buscando el sentido numérico, esas relaciones que existen entre los números, buscando las relaciones y patrones que se encuentran, cuáles son los misterios y conexiones entre los números, y siempre la metacondición, como ese proceso de ser consciente de cómo se va aprendiendo. Entonces, estos principios son los que el maestro Singapur utiliza diariamente en su clase, y a esto se debe por qué este método es tan efectivo. Es cierto que se utilizan materiales muy interesantes, se utilizan libros que le dan mucho énfasis en explorativo, pero la razón principal por qué funciona este método es por los principios que se utilizan en el método Singapur. Y estos principios, como les comentaba hace un momento, no es que el maestro diga, hoy voy a utilizar este principio, mañana el otro, y vemos qué pasa. No, sino más bien utilizan los 5 principios porque es algo que él ha interiorizado. Y tal vez este es el reto más grande que les voy a pedir si es que decidimos poder adoptar lo que nos parece de mucha utilidad este método, es poder aplicar, ¿no?, estos principios, y les contaré de forma personal que es un proceso que tal vez toma un poco de tiempo, pero cuando los tengan van a disfrutar mucho el proceso de enseñar y también los niños se lo agradecerán mucho. Pero profesor, ¿estos principios en qué se basan? Es que en Singapur de un día a otro se les ocurrió hacer 5 principios y dijeron, a ver, hay que ver qué pasa. Pues no, estos principios tienen bases psicológicas, neurocientíficas, pedagógicas. Entonces, estos principios, por ejemplo, tienen fundamentos teóricos. Yo les voy a mencionar los 3 autores principales en los que se basa el método Singapur, sin duda hay muchos más, pero estos 3 quiero que les sea de mucha utilidad, sobre todo cuando ahora empezamos a introducir el tema y para ver acerca de cuál es el fundamento de este método, por qué es un método que se basa en cómo funciona el cerebro humano y efectivamente es por los principios que utiliza que están validados, ¿no?, de forma neuropedagógica. Entonces voy a utilizar para eso, bueno, primero voy a repasar los 3 principios con sus autores. El primer principio o enfoque es el enfoque CPA, por dicho. Es un enfoque. El enfoque CPA significa, son siglas, concreto, pictórico y abstracto, y básicamente nos habla acerca de cómo los estudiantes construyen un concepto matemático. Utilizo, en este caso, la cámara desde arriba para poder visualizar lo que quiero explicarles. A ver, por aquí voy a poner CPA, concreto, pictórico, abstracto. Cualquier aprendizaje que nosotros queremos enseñar en el método Singapur, vamos a utilizar este enfoque, CPA. Estos fundamentos teóricos se van a visualizar a través de los principios, pero quisiera explicarles desde un enfoque pedagógico cuál es el sustento. Para empezar, CPA, la primera sigla significa concreto, la segunda pictórica y la tercera abstracta. Y nos habla acerca de los pasos, cómo se van construyendo los conceptos matemáticos. De una forma muy práctica podría indicarles, por ejemplo, si es que yo quiero mostrar al pequeño cómo se construye, o en todo caso, para que él pueda construir el concepto sobre el 5, acerca del 5, le mostraré, por ejemplo, una situación concreta. De repente los policubos. O de repente puedo utilizar otros materiales donde él pueda ver la idea del 5, por ejemplo, ¿no?, de un grupo, un conjunto de 5. Posteriormente ellos van a representar de forma pictórica esta representación que han visto. Por ejemplo, si es que ellos han comprendido, han abstraído y luego generalizado, que también es un proceso acerca del 5, pues ellos van a dibujar y van a representar esa experiencia que han tenido. Aquí, por ejemplo, si yo fuese niño, podría representar una torre, la torre de los policubos, ¿no? 2, 3, 4 y 5. Y ahí está. Esa es mi experiencia pictórica. Aquí hay una pequeña abstracción acerca de lo que he aprendido, concreto, pictórico. Finalmente, lo que se les va a mostrar es la parte simbólica, es decir, cómo se representa. Este es el numeral. Entonces,
los estudiantes van a pasar por estos 3 procesos y cuando ellos les toque aprender la parte simbólica, que no solamente es la parte del numeral, del símbolo, sino la parte como ellos verbalizan, recordemos que el lenguaje evidentemente tiene que ser primero un lenguaje oral y de esta oralidad, de esta simbología de forma oral, viene la parte simbólica escrita. Entonces, cuando ellos pasan por esas 3 etapas de forma eficiente, entonces ellos construyen adecuadamente un concepto como vendría a ser el caso del concepto del 5. Lo mismo sucede con todos los números, lo mismo sucede con las relaciones como la adición, la sustracción y todas las operaciones matemáticas. Siempre debemos utilizar el enfoque concreto, pictórico y abstracto. Pero aquí viene una pregunta muy interesante, porque este es un método que está muy estructurado. Y cuando me refiero a estructurado, me refiero a que está muy en orden. Cuando empecé con el taller, yo les comentaba que en el método Singapur no a todos los materiales le podemos llamar material concreto. Generalmente, en la literatura pedagógica, en lo cotidiano se tiende a llamar material didáctico o recurso a todo, sin distinción. Sí existe de repente el concepto de material estructurado o no estructurado, pero en la práctica como que no hay ninguna distinción. Sin embargo, aquí les voy a compartir una que me parece muy interesante y que se aplica en el método. No todo material puede ser considerado material concreto en el método Singapur. Tienes que compartir 3 características para que yo pueda llamarle concreto a un material. Y les voy a escribir aquí esas 3 características. La primera característica que un material concreto me puede ayudar a representar. Es decir, tiene que servirme para que yo pueda representar algo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero representar a 5 personas, pues yo, ¿qué hago? Utilizo los 5 policubos y me ayudan a representar a 5 personas. Aquí hay un nivel pequeñísimo de abstracción, pero lo hay, pero es muy básico, porque estos cubitos, si es que yo represento a las personas, ya no son las personas. Sin embargo, sí me representan a las personas. Entonces, cumple la primera función, que es representar. La siguiente característica que tiene que tener un material concreto es que me ayuda a cuantificar. ¿Qué es cuantificar? Pues que yo les puedo contar. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Este material me permite contar. Entonces, cumple la segunda característica del material concreto. Me ayuda a cuantificar, me ayuda a representar. Y la tercera característica es que tiene un nivel básico de abstracción. Es decir, que no me cuesta a mí como niño de 5 años, de 6 años, por ejemplo, poder darme cuenta que aquí hay 5. Visualmente lo puedo tocar, puedo darme cuenta que hay 5. Entonces, su nivel de abstracción es básico. Entonces, yo voy a colocar aquí, el nivel de abstracción es muy básico. Entonces, esta es una característica muy útil, porque siempre cuando empiezo a enseñar un concepto matemático, tengo que utilizar material concreto. Entonces, ¿qué es un material concreto? Es un material que me ayuda a representar, a cuantificar y tiene un nivel básico de abstracción. Profesor Juan, ¿qué otro material concreto me podría enseñar, además de los policubos? Pues aquí tenemos nuestros cuadrados de foamy. Podemos utilizar las tapitas de botella, podemos utilizar algún otro material que nos ayude a representar y que nos ayude a cuantificar y que sea muy básico. Pictórico. Pictórico vendría a ser, como les expliqué hace un momento, las representaciones que realizamos de un material concreto. Pero también, si me enfoco en los materiales donde ya se encuentra dibujado algo, por ejemplo, en este caso, observen aquí los dados. Estos dados, si es que yo quiero representarlo de forma concreta, los 3 puntitos serían 1, 2 y 3. Sin embargo, aquí no están representados de forma concreta, porque para ser representados de forma concreta yo tendría que finalmente poder tenerlos de forma discontinua, o sea, separarlos, vivir esa experiencia matemática, 1, 2 y 3. Pero aquí yo no puedo vivir con el dado esa experiencia matemática concreta. Este es un material pictórico, porque se encuentra dibujado, impreso, ¿no? Copiado dentro de este dado. Entonces, es un material que pertenece a la etapa pictórica. ¿Qué más puede ser pictórico? Pues vendrían a ser todas las representaciones, por ejemplo, aquí hay un dibujo, una fracción, pictórico. Entonces, este es un material pictórico. ¿Qué más podría ser pictórico? Pues los dibujos que realizan los niños. Entonces, yo voy a tener mucho cuidado cuando utilice materiales, porque este es un material que pertenece, como los policubos, a la etapa concreta. Hay materiales que pertenecen a la etapa pictórica, como podrían ser los dados. Hay otros materiales, por ejemplo, como en este caso la balanza numérica, que no pertenecen a la etapa concreta, tampoco pertenecen a la etapa pictórica, sino pertenecen a la etapa simbólica o a la etapa abstracta. ¿Por qué? Imagínense que yo aquí les voy a mostrar en una vista para que puedan observar mejor la balanza numérica.
Básicamente es un material que tiene un pivote, tiene dos brazos, y se encuentran representados los números del 1 hasta el 10. Como complemento, tiene unas pesitas donde yo puedo representar los números. Imagínense, represento el 5 por aquí, y por aquí represento el número 4. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, quiero comparar el 4 con el 5? Me voy a fijar desde aquí. Aquí, voy a poner en la cámara principal. Veo que se viene hacia un lado, recae hacia un lado. Entonces, aquí los pequeños, si bien es cierto que nosotros como pedagogos, como adultos, podemos ver y podemos concluir que el 5 es mayor que el 4, para ellos no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque para ellos este material, para empezar, cuando comparo estas barritas, son del mismo color, del mismo tamaño, del mismo peso, les dice poco para que ellos puedan construir conceptos. Este es un material que pertenece a la etapa abstracta, a la etapa simbólica. En cambio, si yo les digo que comparen el 4 y el 5 con material concreto, por ejemplo, ellos pueden realizar con sus policubos la construcción del 4, aquí por ejemplo, y del 5. Entonces ellos aquí se pueden comparar el 4 y el 5. Pueden saber que el 5 es mayor que el 4, o que el 4 es menor que el 5. Pueden darse cuenta que el 5 es mayor por 1 y que el 4 es menor por 1. Pueden vivir esa experiencia matemática. Entonces, por eso es un material concreto. Me permite representar, cuantificar y nivel básico de abstracción. Esta misma representación o comparación entre el 5 y el 4 en una etapa pictórica podría ser, por ejemplo, esta comparación. El niño aún aquí puede siquiera contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, aún puede vivir un poquito la experiencia matemática, es un poco ya más abstracto, pero aún puede vivir esa experiencia. Pero si él compara utilizando los símbolos de la balanza o los algoritmos, por ejemplo, de poder diferenciar el 5 del 4, querer saber qué número es el número mayor, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es mayor, el 5 o el 4? Entonces, ellos no pueden ver y vivir esa experiencia matemática. Entonces, no es que se recomiende no utilizar un material que pertenece a la etapa abstracta, sino que hay un orden. Y el orden es utilizar primero materiales concretos, luego materiales que pertenecen a la etapa pictórica y finalmente materiales que pertenezcan a la etapa abstracta. En el transcurso se darán cuenta que hay una interacción luego trabajaremos de forma muy conectada lo simbólico con lo pictórico, lo simbólico con lo concreto, pero al principio tenemos que seguir esos principios porque hay pequeñas abstracciones que de repente nosotros como adultos, pedagogos, no nos damos cuenta, pero para los niños es vital para que ellos puedan construir adecuadamente los conceptos matemáticos. Es por eso que les explico que uno de los principios vitales que se utilizan dentro de la metodología es el enfoque CPA. Y en el enfoque CPA nos ayuda para nosotros no solamente utilizar material concreto, pictórico y abstracto, sino también utilizar estrategias, actividades que se centren más en lo concreto, actividades que refuercen lo pictórico y finalmente que nos ayuden a consolidar la parte abstracta. Es por eso que el principio el enfoque CPA es esencial para que nosotros podamos comprender un poco acerca de qué se trata el método Singapur. Entonces, hay otro enfoque que también es vital. Este enfoque es postulado por Zoltán Dienes, psicomatemático, es la variabilidad perceptual y la variabilidad matemática. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si es que yo quiero mostrarle al niño acerca de un concepto, por ejemplo, que es un cubo, tengo que mostrarle distintos objetos donde él pueda tener la oportunidad de descubrir cuáles son las características comunes que tienen estos objetos para yo descubrir que es un cubo. Por ejemplo, puedo mostrarle un dado acerca de qué es un cubo, puedo mostrarle de repente, bueno, este otro dado que también es un cubo, pero él tiene que descubrir qué es un cubo, qué características tiene que tener un cubo para ser un cubo. ¿Será el color? Pero no, tal vez no. Entonces, ese proceso. También pueden utilizar, por ejemplo, en este caso, este es un cubo más grande. El principio de la variabilidad perceptual tiene que ver con eso. Demostramos distintas situaciones para que los estudiantes puedan comprender acerca de la naturaleza de un objeto, de forma visual principalmente. Pero también se encuentra, además de lo visual, de la variabilidad perceptual, la variabilidad matemática, que es cuando nosotros tenemos que ofrecer situaciones matemáticas propiamente dichas y cómo varían para que el estudiante pueda comprender un concepto. Y esta situación me es propicia para yo poder hablar acerca de una actividad para poder reforzar un poco y que nos demos cuenta de qué se trata la variabilidad perceptual. Aquí, por ejemplo, yo voy a realizar la representación de
una situación matemática. ¿Se han preguntado ustedes, por ejemplo, preguntémonos ahí, ¿cuánto es 3 por 4? ¿Y cuánto es 4 por 3? Seguro que muchos de nosotros diremos que es 12. Pero, ¿será diferente representar 3 por 4 y 4 por 3? Bueno, ahora me voy a centrar en esta parte. Les voy a hablar acerca del principio de la variabilidad. Tanto la variabilidad perceptual como la variabilidad matemática. Voy a poner variabilidad. Me refiero a la variabilidad perceptual y la matemática. La perceptual tiene que ver con las imágenes, las figuras, mostrar distintos aspectos para que el estudiante pueda extraer y generalizar. Y la variabilidad matemática tiene que ver igual con variar, pero en este caso distintas situaciones para que el estudiante pueda comprender. Les mencioné hace un momento, por ejemplo, cuánto es 3 por 4 y cuánto es 4 por 3. Estoy seguro, esto para reforzar la idea de variabilidad, que todos ustedes concluyen de que 4 por 3 es 12 y 3 por 4 también es 12. Entonces aquí no hay ningún problema. Pero si les pregunto, por ejemplo, ¿qué opinan si es lo mismo? A mí me pasa que cuando visito los colegios, cuando estoy realizando talleres, los pequeños me dicen, profesor, ya sabemos mucho acerca de tabla de multiplicar y yo muy feliz porque ellos están aprendiendo. Les pregunto, pequeños, ¿será igual 3 por 4 y 4 por 3? Me dicen, sí, profesor, 12, es igual, solamente que es al revés. Nada más, pero es igual. Pero les pregunto a ustedes, ¿será lo mismo representar, ahora que les hablo del principio de variabilidad? Pues vamos a verlo en la práctica. Lo primero que yo voy a hacer es voy a utilizar estos vasitos que ustedes pueden ver aquí, pueden conseguirlo también en casa. Y estos vasitos me van a ayudar para reforzar la idea de grupo. Muchas veces a los pequeños les cuesta construir la idea de que es un grupo, pero si yo utilizo un material, en este caso un recurso que me ayude a poder reforzar la idea de lo que es un grupo, pues voy a representar lo que es un grupo adecuadamente, ¿no? Y me va a ayudar muchísimo para poder tener esa idea. Entonces, primero me voy a centrar en el 3 por 4. El primer número me va a indicar la cantidad de grupos. Entonces me fijo, en este momento me voy a olvidar de etiquetar con palabras aparentemente un poco difíciles como multiplicando, multiplicador, o factores o producto, sino me enfocaré en la parte más sencilla que es la comprensión, porque aquí vamos primero a construir conceptos matemáticos y luego de construir conceptos matemáticos, pues nos vamos a empezar a etiquetar luego con términos propiamente formales. Pero vamos en orden. El primer 3 me indica la cantidad de grupos. Y aquí tengo un grupo, 2 grupos y 3 grupos. El siguiente número, que es el 4, me indica la cantidad de elementos que va a haber por grupo. Es decir, cada uno de estos 3 grupos va a tener 4 elementos. Entonces yo, aquí tengo 4 elementos, voy a colocar en el primer grupo 4 elementos. En el siguiente grupo voy a colocar también 4 elementos. Y en el siguiente grupo voy a colocar también 4 elementos. Entonces me doy cuenta que estoy representando matemáticamente 3 grupos y cada grupo tiene 4 elementos. Al final, yo voy a contar y voy a ver cuánto tengo. 4 más 4, 8, más 4, 12. Pues, ¿qué es la multiplicación? Pues es una adición repetida. Pues bien, entonces veo de que 3 por 4 efectivamente es 12. Pero ¿será lo mismo 3 por 4 que 4 por 3? Pues voy a repetir ahora el procedimiento. Esta vez empiezo con el número 4, que me indica la cantidad de grupos. Estamos viendo la multiplicación desde un enfoque de grupos y elementos por grupo. Entonces, esto me va a ayudar para comprender el principio de la variabilidad, porque es importante que los estudiantes puedan ver y a la vez cuando construyen un concepto puedan ver estas variaciones. El 4 por 3, por ejemplo, es 4 grupos. ¿Qué utilizo para representar los grupos? Pues los vasitos. 1, 2, 3, 4. Profesor, pero en casa yo no tengo vasitos, o de repente no puedo conseguirlos ahora. Pues puedo utilizar de repente papeles, un cuadrado para representar los grupos y encima coloco los materiales. Ustedes mismos pueden buscar diversos recursos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues tengo aquí los grupos, los 4 grupos, y cada grupo tiene 3 elementos. Entonces yo voy a colocar 3 elementos por grupo. Coloco 3 elementos en el primer grupo, 3 elementos en el siguiente grupo, 3 elementos en el siguiente grupo, y finalmente 3 elementos en el cuarto grupo. ¿Cuántos grupos tengo? Pues tengo 1, 2, 3 y 4. Cuento el total de elementos, 3, 6, 9 y 12. La multiplicación como una adición repetida. Sé que tengo 12 y efectivamente he concluido que tanto 3 por 4 como 4 por 3 es 12. Pero si me preguntan visualmente, veo si es lo mismo, pues puedo decir que es lo mismo el resultado, pero en estructura
es totalmente distinto. Por aquí veo 3 grupos de 4 elementos y por aquí veo 4 grupos de 3 elementos. Pues ¿por qué me es útil la matemática? La matemática me ayuda a comunicar una idea con precisión. Imagínense una situación, por ejemplo, voy a crear como una figura o una imagen, un granjero que tenga 3 gallinas y que cada gallina ponga 4 huevos, y otro granjero que tenga 4 gallinas y que cada gallina ponga 3 huevos. Efectivamente, al final habrá 12, pero la situación es totalmente distinta. Esto, que parece de repente algo elemental, es construir conceptos matemáticos. Los estudiantes más adelante les ayuda este concepto para construir adecuadamente el concepto de matrices, el concepto de funciones, entre otros conceptos. Es por eso que es vital que ellos puedan trabajar primero visualizando y construyendo los conceptos matemáticos. Entonces, en esto me ayuda el principio de variabilidad, de poder ver las distintas situaciones para yo comprender un mismo procedimiento, una misma operación de repente. En este caso, que es la multiplicación. Entonces yo les muestro el principio de variabilidad a través de una situación, ¿no? No solamente hemos visto variabilidad perceptual, de variación de imagen, sino variabilidad matemática, porque también varió la estructura, el modelo matemático. Desde ahora, pues, 3×4 y 4×3 no es la misma estructura, pero sí el mismo resultado, ¿de acuerdo? Vamos a ver el otro principio que vamos a utilizar, el otro enfoque que vamos a utilizar dentro de esta metodología. Aquí, por ejemplo, vemos la comprensión instrumental y la comprensión relacional. Esto se visualiza en los principios a través del principio de la comunicación, a través del principio de la metacognición. Pero pedagógicamente, ¿a qué nos referimos? Pues este principio habla de la variación instrumental y la variación relacional. Y entonces aquí yo voy a hablar acerca de la comprensión. Entonces voy a poner el primer principio CPA, enfoque, el segundo enfoque es la variabilidad, y el tercer enfoque es el de la comprensión. Entonces, va a ser de mucha utilidad que yo pueda mostrarles estas situaciones. Entonces, ¿de qué se trata la comprensión? Pues esto tiene que ver con que el método es un método de mucha comunicación, de mucho análisis, de siempre estar explicando qué hemos descubierto hoy en la clase de matemática. Imagínense si yo, por ejemplo, regreso a la cámara 1, les voy a mostrar acerca... A ver, lo voy a colocar aquí. Voy a colocar, por ejemplo, el 3×4 en un examen, en una prueba, y el estudiante pone 12. Y yo, como pedagogo, digamos que veo que la respuesta es correcta y pongo un check, está bien. Pero yo no le he preguntado si es que él lo ha comprendido. De repente él pudo haberlo memorizado, de repente aprendió un procedimiento, pero no comprendió el concepto. Entonces, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo vital? Que le preguntemos, ¿y qué significa este 3? ¿Y este 4? ¿Podrías representarlo de repente utilizando materiales? Y si el pequeño me dice, profesor, esto se representa los 3 grupos, puedo representarlo con 3 vasos. Y el siguiente 4 me representa los elementos, profesor. Mire, esta es la construcción. Y el 12 es el total de elementos. Entonces yo utilizo grupos, elementos y el total, profesor. Entonces yo comprendo de que él no solamente tiene una comprensión instrumental. Por instrumental me refiero a que él domina el procedimiento, el instrumento, el procedimiento, sino también una comprensión relacional. Él relaciona los conceptos matemáticos. Ella, por ejemplo, la estudiante sabe comprender que es un grupo, que es un elemento, cómo se relaciona esto dentro de la multiplicación. Entonces, por eso es que estos 3 enfoques, el enfoque CPA, la variabilidad matemática, la comprensión, son vitales. Y gracias a estos 3 fundamentos, de esos 3 autores, que son Jerome Brunner, Richard Skem y Zoltán Dienes, se van a visualizar, se van a aterrizar a través de los principios, el principio de la visualización, el principio de sentido numérico, de la metacognición, el principio de la comunicación, entre otros principios, ¿no? De relaciones y patrones. Entonces, esta es la razón de ser del método y porque tiene mucha efectividad, porque se basa en cómo funciona el cerebro humano. Entonces, ahora que ya hemos visto acerca del enfoque CPA y de estos otros enfoques y de los principios, entonces, con estos enfoques y principios que hemos aprendido, vamos a empezar a construir los números, construir los sistemas que existen y aprender la matemática de una forma divertida a través de los juegos y utilizando la reflexión. Entonces, yo voy a utilizar para los que tienen la separata, me voy a centrar en esta parte y les voy a preguntar, imagínense que estamos dentro, bueno, estamos en un taller virtual, estamos en un taller también vivencial, porque es un taller de mucha interacción. Yo les pregunto, imagínense a mis pequeños, también les pregunto,
Yo utilizo estas cartas, por ejemplo, y le digo a los pequeños, elijan una carta. Ellos eligen un número. Profesor, el 4, o me tocó el 4 si fue al azar. Y les digo, ¿me puedes contar algo acerca del 4? ¿Hasta qué número sabes contar? Profesor, yo sé hasta el 100. Felicitaciones. A ver, cuéntame algo acerca de la carta que te ha tocado, el 4. Profesor, el 4, profesor, es un número. Muy bien, ese es mi alumno. ¿Algo más que me puedas contar acerca del 4? Bueno, profesor, que el 4 es un número grande, puede ser, o muy pequeño, pero generalmente se quedan en decirme que el 4 es un número, por más que hayan aprendido mucho. Entonces lo que vamos a hacer ahora, de aquí en adelante del taller, es empezar a construir acerca del número. Esto nos va a ayudar para poder comprender más adelante qué son las fracciones. También lo vamos a ver el día de hoy en el taller, la naturaleza de los números racionales también, los decimales de las fracciones. Pero vamos a empezar a construir el número. Que los estudiantes, cada vez que le preguntemos algo acerca de los números muy básicos, para empezar, porque les contaré algo entre paréntesis, en Singapur, en el mismo país, no se trata de que los niños aprendan los números del 1 al 1000 en primer grado. Lo contrario, ellos en el primer semestre, en primer año, solamente aprenden los números del 1 al 10. Allá no existe lo que es el nivel inicial de forma oficial. Más bien la educación formal comienza en primer grado y aprende los números en el primer semestre del 1 al 10. Pero profesor, ¿por qué del 1 al 10? Porque ellos se encargan de profundizar mucho, como lo vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué es importante hacer eso? Una vez que ellos aprenden los números del 1 al 10 y lo saben muy bien, ellos pueden construir como por un tobogán, ir rapidísimo. En caso contrario, si es que de repente se les enseña, como ocurre generalmente en Latinoamérica, que los niños aprendan mucho acerca de recitar números y poco de comprender, es entonces cuando más adelante tienen problemas con la comprensión del número. Pero vuelvo a la pregunta que les hice. Si les pregunto a ustedes, ¿qué me pueden decir acerca del número 4? Seguro que muchos me dirán, profesor, su número, profesor, esto todo es característica porque nosotros somos adultos y sabemos mucho más de los números. Pero les voy a hablar del enfoque como lo podría decir un niño. Generalmente me dicen que es un número, pero ahora nosotros, si utilizamos los materiales como lo hemos hecho hace un momento, vamos a tener la oportunidad de ver muchas situaciones. Para eso yo voy a utilizar la cámara cenital para que me permita poder ver todas esas relaciones matemáticas que vamos a utilizar. Aquí, por ejemplo, primero voy a borrar esto aquí, pero recordemos los enfoques y principios que hemos visto. Recordamos hace un momento cuando empezamos a construir los números del 1 al 5. Hagámoslo de nuevo, pero de una forma muy práctica. Imagínense un estudiante, ¿no? Que tenga un cubo y aquí tenga otro cubo y empieza a agregar. Profesor, si yo al 1 le agrego un 1 más, se convierte en el 2. Y si le agrego al 2 1 más, se convierte en el 3. Si al 3 le agrego 1 más, se convierte en el 4. De igual forma, ustedes van viendo cómo los números se van convirtiendo en otro, cómo se van transformando cuando yo les voy agregando una unidad. Pues este principio es de mucha utilidad, porque le permite a los pequeños ver cuál es la conexión. Cuando ellos aprenden los números de forma simbólica, digamos, voy hasta el 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para ellos, los números son como islas. Aparentemente no hay ninguna conexión entre el 4 y el 10, ni entre el 9 y el 10, pero cuando ellos tienen la primera experiencia utilizando materiales, que ustedes, si no tienen los cubos en casa, pueden utilizar los cuadrados de Fomi. Tengo uno, le agrego uno, se convierte en 2, voy armando mis torres, le agrego uno más, se convierte en 3, y así voy construyendo. Yo en este caso lo voy a hacer con los policubos. Entonces me quedé en el número 6. ¿Qué pasa si al 6 le agrego uno más? Pues se convierte en 7. Yo siempre como profesor tengo que verbalizar para que mi estudiante pueda ver y él mismo después replicar lo que yo estoy haciendo. ¿Qué pasa si al 7 le agrego uno más? Pues se convierte en 8. Y si al 8 le agrego uno más, pues se convierte en el 9. Y finalmente, si tengo al 9 y le agrego uno más, pues se convierte en el número 10. Entonces yo puedo observar cómo los números se van transformando, cómo se van convirtiendo, pero a la vez dejan de ser islas y empiezan a conectarse un número con el otro. Yo le puedo preguntar aquí a mi pequeño, ¿y qué es el 9 del 10? Pues el 9 del 10 es, el 9 es 1 menos que el 10. ¿Y qué es el 10 del 9? El 10 es 1 más que el 9.
Y ellos empiezan a establecer estas relaciones matemáticas. Yo les puedo decir, por ejemplo, a ver, elige un número, puede ser el 5. Contemos hacia los números más grandes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pueden contar hacia atrás, desde el 4. 4, 3, 2, 1 y 0, por ejemplo, cuando empecemos a explorar este concepto. Entonces ellos tienen la posibilidad de poder ver todas las situaciones matemáticas a través del uso de material. Ellos van a tener la oportunidad de ver cómo se construyen los números utilizando materiales. Y vamos a tener la oportunidad de explorar cada número a través de distintos juegos y distintas actividades. Entonces, los pequeños van a comprender adecuadamente qué son los números, cuáles son las relaciones, cómo se empiezan a construir. Un juego, por ejemplo, que podemos realizar, luego de haber visto esta exploración de los números, podemos colocar en nuestra hoja, de repente separar en dos. Antes aquí puedo poner que ellos podemos utilizar un dado y poner aquí uno más y uno menos. Entonces yo lanzo el dado al azar. Bueno, en este caso me salió 1. Lo voy a utilizar también esta estrategia, pero voy a utilizar un número más grande para empezar este juego. Me tocó el 6. Entonces represento y pongo en el medio el número 6. En este caso tengo el 6. Pregunto, ¿cuánto es 1 más que 6? Entonces ellos colocan el 7. O pueden colocar a esa parte que se encuentra 1 más y se convierte en el 7. Entonces van explorando de esta forma los números. Igual, de esta forma, ¿cuánto es 1 menos que el 6? Pues pueden tomar el número 6 y le quitan 1 y se convierte en el número 5. Entonces ellos después van a empezar a dibujar, a representar esas experiencias que han tenido, les explicaba la parte pictórica, y finalmente van a representar de forma simbólica la parte del numeral, cómo se escribe. Pero antes han tenido esa experiencia de poder ver cómo se crea la secuencia numérica, cómo se representan los números, pero de su forma concreta. Entonces es vital que ellos puedan aprender utilizando material concreto de esta forma. Ahora les voy a compartir una diapositiva donde vamos a seguir viendo acerca de estas relaciones. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, cuando un pequeño aprende los números de esta forma, que los números se construyen agregando una unidad, ¿cuáles son las primeras conclusiones que el pequeño puede obtener, por ejemplo? Recordemos la pregunta que hicimos al principio, nos tocó el número 4. Un pequeño que ha construido de esta forma nos puede decir, si yo le pregunto, ¿qué me puedes decir acerca del 4? Pues el niño puede decir, profesor, el 4 es 1 más que 3. Entonces, ¿y cómo lo puedes demostrar? Pues aquí, profesor, tengo el 3 más 1, se convierte en 4. Entonces, eso es algo que ellos han descubierto, porque han tenido la posibilidad de visualizar, de explorar, y por eso pueden llegar a esa conclusión. De repente otro niño puede decir, profesor, el 4 es 1 menos que 5. ¿Y cómo lo puedes demostrar? Pues, profesor, aquí tengo 5, y yo le quito un 1, y fíjese, se convierte en 4. Entonces, esa es construcción matemática. Pero vamos a seguir explorando qué más podemos encontrar acerca de los números. Aquí, por ejemplo, me doy cuenta que explorando los números en la diapositiva podemos ver que los niños empiezan a descubrir que los números se crean agregando o quitando una unidad. Entonces los pequeños pueden explorar lo que han encontrado aquí acerca de un número. Pero no solamente ello, vamos a ir en nuestra separata, nuestra hoja de trabajo de introducción. Vamos, los que tenemos las hojas, vamos a la página número 6 y vamos a ver una actividad muy interesante. Lo vamos a realizar en la parte práctica para que todos puedan verlo, pero quienes tienen la separata también pueden guiarse en el número 6 y pueden hacer sus anotaciones. Ahí también lo voy a utilizar para poder representar. Aquí, por ejemplo, lo que yo puedo hacer en esta representación se llaman los números geométricos. Imagínense empezar una clase y preguntar a los pequeños, ¿no? ¿Tú sabes cuáles son los números cuadrados? ¿Has oído acerca de los números cuadrados? ¿O los números rectángulos? ¿Los números felices? ¿Los números gusanitos? Seguro que muchos se van a quedar asombrados porque saben que los números de repente solo sirven para contarse, ¿no? En comillas, pero en realidad los números tienen muchas propiedades. Entonces, con esta introducción, vamos a comenzar a explorar los números del 1 al 10.
Lo que yo les voy a pedir es que ustedes puedan utilizar sus cuadrados de FOMI. En este caso, son estos cuadrados que yo tengo aquí. Los que no tienen estos cuadrados de material de FOMI, les comenté al empezar la clase, lo que pueden hacer es, pueden tener una hoja de color, una cartulina y pueden recortarlo. La medida que yo les indiqué es de 4 centímetros por 4 centímetros, ya que es un cuadrado. También pueden utilizar la medida de 3 por 3. Estas dos medidas son las que recomiendo, que he realizado en la práctica y me son de mucha utilidad utilizar estas medidas. Pues bien, entonces, lo que yo les voy a pedir a los niños, porque seguimos explorando, si se dan cuenta, no hemos tratado aún los números hasta el 100, sino que estamos primero profundizando en los números del 1 al 10. Tratamos de crear la mejor base sólida de matemáticas para que ellos después puedan construir todo lo que pueden en matemáticas. Entonces, vamos a utilizar, en este caso, muchos cuadrados de FOMI. Lo que yo les voy a pedir es que formen los conjuntos del 1 hasta el 10, con cada conjunto. Por ejemplo, formen grupos o conjuntos. Un conjunto de 1, por aquí un conjunto de 2. Ustedes también pueden hacerlo en casa. Aquí tengo un conjunto de 3. Así vamos a ir hasta el número 10. Aquí tengo un conjunto de 4. Siempre verbalizando. 2, 3, 4, 5. Aquí tengo un conjunto de 5. Lo que busco es que en esta actividad que los estudiantes puedan consolidar primero, o que tengan consolidada la noción de conjunto como un grupo, en este caso de ciertos elementos. No le estamos dando énfasis todavía a la parte simbólica, que sí la estamos ya utilizando, pero en este caso primero estamos mostrando la parte explorativa. Aquí tengo un grupo de 6. Vamos hasta el número 10. Aquí tengo un conjunto de 8. Un conjunto de 9. Y finalmente, un conjunto de 10. Entonces, evidentemente, cuando estamos en clases, la idea es que este sea un trabajo interactivo, donde cada niño pueda realizar esta actividad junto con sus colegas, con sus compañeros. Entonces, esto va a ser fundamental porque refuerza mucho la metacognición, tanto de forma individual como que se pueda apalancar del conocimiento de los demás. Entonces, esto es muy importante. Entonces, aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, aquí tengo ya los conjuntos. Los voy a colocar un poco hacia el extremo. Y los que tenemos en la separata, vamos a poder observar que tenemos ahí ya enumerados los números del 1 al 10 para colocar ahí nuestras experiencias matemáticas. Lo que espero es que coloquemos los dibujos, los gráficos de la exploración que vamos a realizar dentro de un momento. Entonces yo voy a recurrir a la página número 6. Se encuentra como cuáles son los números cuadrados. Bueno, en este caso le decidí dar ese enfoque. Les preguntamos a los pequeños, ¿se pueden formar cuadrados utilizando los números? Por ejemplo, como estructuras, como formas. Para esto tienen que conocer antes qué es un cuadrado, o tener una idea básica de qué es un cuadrado. Y entonces empezamos con el número 1. ¿Con el 1 se puede formar un cuadrado? Pues yo creo que sí, porque efectivamente, por la misma naturaleza de esta figura, ya es un cuadrado. Entonces, vamos a colocar en nuestra hoja, que es lo que voy a hacer, en la página número 6, pues colocamos que el 1 es un cuadrado. También yo lo que puedo hacer es representar el cuadrado, que es lo que puedo hacer. Entonces, si quiero, coloco aquí que es un cuadrado, ¿no? En este caso, los pequeños, como recién están aprendiendo a escribir, dejándolo, colocarán de acuerdo al nivel de grafomotricidad. Pero pueden dibujar que es un cuadrado. Una evidencia que haya determinado que es un cuadrado. Y lo mismo voy a hacer con los demás. Aquí tengo el 1. Luego me fijo en el 2. Con el 2 se puede formar un cuadrado. Me doy cuenta que por más que cambie las formas, no puedo formar un cuadrado. Lo que sí se puede formar es un rectángulo. Entonces, voy a colocar aquí la figura del 2 y voy a colocar en mi hoja, pues lo que he descubierto, porque esto es un laboratorio matemático. Coloco que se puede representar un rectángulo. ¿Y por qué es un rectángulo? Utilicemos cada situación en las clases para poder desarrollar situaciones significativas que ayuden para que los estudiantes puedan generar aprendizaje. En este caso yo puedo apoyar, colocar que es un rectángulo. Lo mismo va a suceder con todos los números del 1 al 10.
Con el 3, ¿se podrá formar un cuadrado? Pues yo veo que tampoco se puede formar un cuadrado, le faltaría uno de repente. Lo que he formado es un rectángulo. Y yo voy a colocar aquí que el 3 es un rectángulo. Entonces, igual utilizaré mi separata de introducción y colocaré que es un rectángulo. Pues ahora utilizaré el conjunto del 4 y ahora puedo ver que sí se puede formar un cuadrado. Entonces he descubierto que hay otro número cuadrado. En este caso, además del 1, tengo que el 4 es un número cuadrado. Entonces esto es fundamental. Sigo buscando. El 5 está por aquí. Me fijo si que se puede formar, si se puede formar un cuadrado. La indicación es que ellos puedan formar números cuadrados. Los pequeños se dan cuenta que para que sea un cuadrado tendría que haber uno menos. Entonces no se puede formar. ¿Qué se puede formar con el 5? Pues si ustedes exploran, se van a dar cuenta que se puede formar un rectángulo. Pero fíjense que es un rectángulo solamente que tiene una sola línea, ¿no? Al igual que este aquí y este aquí. Pero no deja de ser un rectángulo. Entonces lo voy a colocar por aquí. Ya tenemos dos cuadrados descubiertos, dos números cuadrados, que es el 1 y es el 4. Pero también hemos descubierto números rectángulos. ¿Acaso sabíamos antes que había números rectángulos? El 2, el 3, el 5. Ahora vamos a buscar y ver que si con el 6 podemos formar números cuadrados. Entonces, yo lo voy a hacer como si... Aquí está. Y me doy cuenta que puedo formar un rectángulo con el 6. Evidentemente, en la clase esto es muy divertido porque los estudiantes van a buscar muchas formas de poder formar cuadrados primero, porque esa es la primera indicación. Pero han formado un rectángulo. Entonces, el 6 empezamos a etiquetarlo como un número rectángulo. Utilizo mi ficha y voy dibujando las representaciones y oportunidades que he tenido al poder visualizar. Entonces, el 6. Pero observen aquí que si bien es cierto que el 2, el 3, el 5 son rectángulos, y el 6 también, pero el 6 es diferente. Es como que estos son rectángulos más delgaditos, pero este es un rectángulo un poco más gordito, un poquito más grueso. Nos vamos fijando esto porque más adelante nos va a ayudar para poder descubrir algunas relaciones matemáticas. Ahora voy a observar el 7. Y fíjense, lo voy a colocar por aquí. Yo ya lo voy a representar como un producto terminado, pero recordemos que no es que yo vaya a trabajarlo así en el aula, sino más bien voy a realizar las situaciones para que ellos puedan descubrir las propiedades que tienen los números. Yo he descubierto que el 7 es un número rectángulo. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es observar la naturaleza de este 7, no es un número rectángulo. Entonces, me doy cuenta que hay números cuadrados, hay números rectángulos, y hay números rectángulos que se parecen, como el 7, como el 5, por ejemplo, que se parecen mucho, son como gusanitos. Los voy etiquetando. Y números como el 6, por ejemplo, que son también rectángulos, pero un poco más gruesos. Aquí yo voy a representar el número 8. Y me doy cuenta, por ejemplo, este es el número, bueno, voy a utilizarlo como número 8. También se forma un rectángulo, pero también es un rectángulo un poquito más grueso, al igual que el 6. Entonces me va a servir de mucho porque también voy a etiquetarlo como el 8, como un número rectángulo. Entonces, sigo explorando los números. Cuando de repente me toca explorar al número 9, entonces yo voy a explorar por aquí, pero antes me voy a fijar si son 9 efectivamente. A ver, 5, 9. Aquí tengo 9. Entonces yo voy a ver si se puede formar un cuadrado. Entonces llego a la conclusión, es que empiezo a formar la figura, que efectivamente con el 9 también puedo formar un número cuadrado. Podría restar hasta el 10, pero evidentemente el espacio me va a faltar, entonces me voy a quedar hasta el 9, pero con las ideas que quiero quedarme es que los pequeños empiecen a etiquetar. ¿Cuáles son los números cuadrados? Pues son el 1, el 4 y el 9. ¿Por qué son números cuadrados? Porque tienen la misma cantidad, en este caso de columnas y filas, seguro, porque sus lados son iguales. Entonces ellos van descubriendo que los números tienen propiedades. Cuando yo le vuelvo a preguntar a mi pequeño acerca del 4, me va a decir, profesor, el 4 es como un 3 más 1, es como un 5 menos 1, pero también el 4, profesor, es un número cuadrado. ¿Por qué? Aquí, profesor, se lo demuestro con mis materiales. Entonces ellos van construyendo conceptos y van viendo cómo los números tienen relaciones, patrones matemáticos que son muy importantes. Es por eso que es vital que utilicen los materiales para poder construir conceptos. Entonces, estas experiencias que he tenido yo aquí las voy a representar mediante dibujos, mediante gráficos. Finalmente voy a formalizar a través del símbolo,
matemático para que los estudiantes puedan consolidar y construir ese aprendizaje. Entonces, fíjense un poco más acerca de lo que hemos hecho. No solamente hemos descubierto números cuadrados, también hay números rectángulos. Esos números rectángulos son el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 8. Y si hubiésemos formado el 10, también sería el 10. Pero fíjense que hay rectángulos más gorditos, ¿no? Lo utilizo un lenguaje, digamos, cotidiano para empezar, como el 6, como el 8. Y hay rectángulos que parecen más bien como gusanitos, como el 7, como el 3, como el 5, como el 2, como el 1. ¿Han observado ustedes de que en el caso, yo les llamo, por ejemplo, al 1, al 2, al 3, al 5 como si fuesen números gusanitos? ¿Por qué? Por su forma, números serpiente pueden ser, o números delgaditos. Estos números más adelante, como son el 1, el 3, el 5, el 7, más adelante yo les voy a llamar los números primos. De repente, no voy a utilizar ese concepto de números primos en primer, ni en segundo grado, ni en tercero, pero ellos ya van descubriendo que son rectángulos especiales. Le van llamando los números gusanitos, de repente. Por otro lado, descubrirán o han descubierto que hay números cuadrados, como el 2, como el 1, como el 4, como el 9. Estos números más adelante les van a ayudar para que construyan la noción de potencia, la noción de raíz. ¿Cuál es la raíz de 9? Pues es 3, porque con 3 columnas y 3 de filas se forma un cuadrado, ¿no? Entonces, les va a ayudar. Y estos otros números, como el 6, como el 8 y el 10, pues son los números compuestos, que les van a ayudar más adelante para que ellos puedan descubrir los factores de una multiplicación, entre otros conceptos. Pero ahora no vamos a mencionar eso. Ahora será suficiente con que ellos descubran que hay números cuadrados, que hay números rectángulos, que hay números gusanitos, ¿no? Entonces, eso es fundamental para que ellos empiecen a escribir. Entonces, ¿qué hemos descubierto hasta ahora? Pues que los números tienen patrones matemáticos, tienen relaciones dentro de ellos mismos. Entonces, primero, en la página 6, encontramos que los números se construyen agregando una unidad. Y dibujamos lo que hemos encontrado. En la siguiente actividad, pues colocamos lo que hemos encontrado. Si el 1 es un cuadrado, pues yo dibujo un cuadrado. Si el 9 también es un cuadrado, pues yo voy a representar aquí la experiencia matemática que he tenido. De acuerdo a mi nivel de grafomotricidad, lo colocaré. Y empezaré a construir conceptos matemáticos. Entonces, esto es fundamental. Entonces vamos a dirigirnos ahora a la página 7, donde vamos a seguir explorando algunas propiedades que tienen los números. Para esto, yo les envié, les adjunté aquí las tengo, unas rejillas de 10. Y vamos a utilizar nuestras rejillas de 10. Mientras yo voy guardando materiales, ustedes, los que han impreso ya las hojas, pues pueden utilizar sus rejillas de 10. Esta es la rejilla de 10. Aquí las muestro. Mientras los que todavía no lo tienen, pues pueden imprimirlas. Si es que de repente no puedo imprimirlas por el momento, pues en una hoja puedo colocar, lo recorto, lo grafico. Las medidas son aproximadamente de 10 por 5. De 14 por 8. Esa es la medida recomendada. Y este material va a ser muy importante porque nos va a ayudar para poder descubrir las propiedades también que tienen los números. Lo utilizaremos también en el sistema numérico decimal. En el método Singapur es muy usual utilizar este material para poder construir conceptos matemáticos. Entonces, si tenemos en casa las rejillas impresas, pues las dibujamos rapidísimo. Y las recortamos. De acuerdo, entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a utilizar algunas rejillas, no solamente una, y voy a colocarlas aquí. 1, 2. Son algunas rejillas. He utilizado, en este caso, 9 rejillas. Si tengo 10 sería genial para explorar los números del 1 al 10. Y lo que voy a hacer es esto. Voy a utilizar, en este caso, los cubitos para poder representar los números igual como conjuntos del 1 al 10. Pero esta vez es cuando yo tengo que enseñarles para que ellos puedan utilizar los números como si fuesen en parejitas. Entonces, ¿cómo me refiero a parejitas? Que puedan colocar así los números. Por ejemplo, si colocan aquí el 1, bueno, el 1 va solo,
Pues si ponen el 2, lo coloquen con su par, ¿no? Con su parejita. El 3 también. Aquí está 1, 2 y el 3 aquí. Bueno, vemos que en el caso del 3, estos dos primeros números tienen su parejita, sin embargo, esta tercera ficha de orden se quedó solita. El 4, vemos que se forman dos parejitas también. Ustedes también lo pueden realizar de esa forma. Si es que tengo los cuadros de FOMI, pues igual los utilizo. Represento el número 5, pues se formaron aquí dos parejitas y me quedó solito. Voy a avanzar, evidentemente, solo hasta el número 9. Y veo que en el caso del 6, pues se formaron tres pares, no tres parejitas. Voy por el número 7. Y aquí se van formando las parejitas también. Entonces, represento el 8. ¿Cuál es mi experiencia? Siempre verbalizando. 1, 2, 3 y el 4 tiene su parejita, el 5 y el 6, otra otra parejita, 7 y 8. Ahora el 9, tengo 1, el 2, se forman las parejitas, 2, 3 y 4 se forman las parejitas, 6, 7, 8 y 9. Genial. Observen ahora que hemos terminado de representar. Vamos a contar los conjuntos. Evidentemente, cada conjunto me representa un número. Aquí tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 y 9. ¿Con qué números se han podido formar o han completado sus parejitas? ¿O qué números se han quedado sin parejitas? Empezamos los que tienen parejitas. El 2, por ejemplo, los voy a agrupar. El 2 se formó con su parejita. Lo dejo acá. ¿Qué otro número se formó parejita? El 4. Entonces, el 4 lo voy a colocar por aquí. ¿Con qué otro número? Pues el 5 no. Con el 6 sí. Con el 7 tampoco. Con el 8. Entonces, voy clasificando a partir de las propiedades que tienen los números. Los números que se quedaron, o tiene por lo menos uno que no tiene parejitas, es el 1, el 3. En este caso, el 5, el 7 y el 9. Genial. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Porque estoy seguro que de repente los pequeños antes, o incluso los adultos, tenemos la definición de lo que es un número par, un número impar, pero lo sabemos de memoria, de procedimiento. Pero ellos han tenido la posibilidad aquí de ver, por ejemplo, que esos números que tienen parejas se llaman pares. Y estos números que no tienen parejas, ellos van a decir no pares. Y nosotros también podemos etiquetar que los no pares le podemos llamar también impares. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Pues podemos colocar aquí los números pares, como el 2, como el 4, como el 6, como el 8. Y los números impares, como el 1, como el 3, como el 5, como el 7, como el 9. Entonces, esto es construcción del aprendizaje. Fíjense, por ejemplo, si es que incluso yo lo llevo a una estructura de esta forma, me doy cuenta que también tiene esa estructura de un número impar. Si es que formo de repente otro número impar, o formo 100 parejitas, me doy cuenta que tiene cierta estructura que me permite a mí reconocer qué número es par y qué número es impar. Aquí tengo otro número que es impar. Y fíjense, se parece mucho. El 3 también. Y si continúo con el 9, también. Siempre se queda uno solito. Si me fijo, por ejemplo, en los números pares, tendrán una característica que les permita poder yo visualizar que tienen esta característica de par, ¿no? Se forman rectángulos, ¿no? En este caso. Si utilizo el 4, pues también seguro que todos tienen sus parejitas porque son pares, pero además se forma una figura, ¿no? Un cuadrado. Y aquí tienen formas distintas, fíjense. Entonces, los niños pueden visualizar y pueden saber la diferencia entre un cuadrado, perdón, entre un número par o un número impar. Entonces, esto es fundamental para que ellos puedan visualizar y construir
pues sus matemáticas. Entonces, vamos a ver que hay diferencias entre los números pares o los números impares. Pero ahora bien, esto es observar la parte concreta, pero si yo le pregunto, por ejemplo, a ver, el número 15, ¿será un número par o un número impar? Entonces ellos lo que van a hacer es que van a formar con los policubos, por ejemplo, el número 15. Vamos a ver cómo lo harían. Aquí tengo 6, 8. Bueno, yo lo hago de esta forma un poco más rápido. Aquí tengo 10, 11, 12, 13, 14. Fíjense. Y por aquí tengo un cubo más. Quiero utilizar este color verde. El 15. ¿Qué característica tiene? ¿De número par o número impar? Pues tiene la característica de un número impar. Entonces es un número impar. Pero no solamente ello, porque va a haber un momento en que ellos van a pasar de la parte concreta, van a dar ese salto a la etapa formal, a la parte simbólica. Entonces se van a dar cuenta de que todos los números, por ejemplo, que terminan, en este caso, analiza el 15. El 15, ¿en qué número termina? Pues en el 5. Y es un número impar. Se van a dar cuenta que todos los números que terminen en un número como el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, que hemos explorado en una clase con mucha profundidad, con muchas actividades, ellos saben que cualquier número que termine en 1, 3, 5, 7 y 9 es un número impar. Y cualquier número, por ejemplo, aunque sea muy grande, 2348, va a ser un número par, porque igual termina en un número par, que son los que ellos han explorado en sus clases, como el 2, 4, 6 y 8. Entonces, esta es construcción matemática. A partir de algo tan básico, ellos pueden generalizar y pueden conocer mucho la naturaleza acerca de los números que son mucho más grandes. Es por eso que en esta etapa de construcción, cuando los niños llegan a comprender acerca de la naturaleza de los números, si yo les pregunto algo acerca del 4, me van a decir, profesor, el 4 es como un 3 más 1, como un 5 menos 1, el 4 es un número cuadrado, el 4 es un número que es par, por la estructura que tiene. Entonces, los pequeños que están haciendo aquí están construyendo conceptos matemáticos. Entonces, eso tiene un gran valor porque les va a permitir más adelante que ellos puedan construir sus propias matemáticas. Entonces, les voy a pedir que observen mucho, por ejemplo, en este caso, en la página 8, vamos a observar unos 3 círculos que vemos aquí y ahora les voy a contar de qué se trata, cómo se pueden formar conceptos. Recordemos que esta clase es la introducción, lo que se pretende es que alguien pueda aprender las ideas fuerzas. Este programa es súper estricto y para construir, para pasar de una etapa a otra etapa, hay muchas estrategias, muchas actividades. Sin embargo, ahora estamos haciendo un salto tal vez un poco abrupto, pero para que puedan conocer cuál es esa transición que se realiza dentro de una metodología activa. Entonces vamos a observar en la página que les comenté, en la página número 8, esos 3 círculos y vemos cuáles son esas relaciones matemáticas que encontramos. Y les voy contando acerca de los números conectados. También llegamos a 2 diagramas de círculo que les va a ayudar a los estudiantes que llevan esta metodología para que ellos más adelante puedan sumar sin llevar, restar sin prestar, que ellos puedan realizar operaciones aparentemente complejísimas, pero de una forma muy fácil. Vamos a verlo hoy día, porque vamos a llevar una operación que aparentemente se utilizan hasta 2 o más variables, pero ellos van a hacerlo utilizando este diagrama de círculos. Esto también les ayuda para que desarrollen las nociones prealgebraicas, sin realizar el álgebra todavía, incluso desde la etapa inicial, o sea, es fundamental. Yo voy a colocar aquí el diagrama de círculos y lo voy a dibujar aquí. Fíjense, son 3 círculos. Yo hasta este momento lo que he descubierto, imagínense que les comparto acerca de un número, el número 5, y le pregunto a mi pequeño, ¿qué es lo que he descubierto hasta ahora del número 5? Pues me va a decir, profesor, el 5 es cuando yo a un 4 le agrego 1, pero también un 5 es cuando un 6 yo le quito 1, profesor. Entonces lo que han descubierto es el primer patrón matemático, que los números se construyen agregando una unidad. Pero el 5 no solamente se forma cuando yo al 4 le agrego 1, o al 5 o al 6 le quito 1.
El 5 también se forma como un 3 más 2, por ejemplo. De igual forma, cualquier otro número, el 7, no solamente se forma agregando o quitando una unidad, sino también el 7 se forma como un 4 más 3, como un 5 más 2. Es decir, hay otras formas distintas de poder componer y descomponer los números. Entonces, después que los estudiantes hayan realizado la construcción del número, van a pasar a otra etapa que es una transición entre la construcción del número y el sistema numérico decimal, que se trabaja mucho con la composición y descomposición de números, que en este caso lo trabajamos con los números conectados o el diagrama de círculo. Entonces, ¿qué es este diagrama de círculo? Pues para comentarles, vamos a utilizar estas hojas que tenemos aquí y vamos a ver cómo aquí se representa un número, se representan 3 círculos. Y aquí, por ejemplo, vamos a colocar, a cada uno de estos 3 círculos tiene un nombre. Este círculo que se encuentra opuesto a estos 2 círculos se llama el todo. Estos círculos que se encuentran en el lado extremo se llaman las partes. Sucede que cuando yo junto las partes, puedo obtener el todo. A algunos pequeños les va a ser un poco difícil poder visualizar esto, así que vamos a utilizar algunos materiales que nos van a ayudar para que los estudiantes puedan visualizar de una forma efectiva este concepto. Entonces yo utilizaré 3 platos. 1, 2 y 3. Pero ¿qué puedo hacer? Porque veo que aquí hay como unos conectores. Entonces yo lo que utilizo son estas varillas. Aquí pueden verlas. Estas varillas los pego por aquí, hasta aquí. Ahora no los voy a pegar, pero quisiera que puedan guiarse para que puedan utilizarlo en casa. Aquí también lo voy a pegar por aquí. Y quedará de esta forma. Entonces es el mismo diagrama, ¿no?, de números conectados. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a representar un número que de repente ya conozco. De repente el número 8. Entonces tengo aquí en mis manos una determinada cantidad, como es el caso del 8. Entonces voy a contar, y este círculo que se encuentra en el extremo, como les comentaba, se le llama el 8. 1, o se le llama el todo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, los estudiantes saben que aquí está representado el 8. Pero ¿cuáles serán las formas de poder componer y descomponer el número 8? Pues eso que vamos a aprender a hacer ahora. Pues aquí voy a colocar 2, por ejemplo, o una parte sin ver, y aquí coloco otra parte. Entonces ellos van a ver, van a contar 1, 2, y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa cuando juntas el 2 con el 6? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues se convierte en el 8. Entonces, es otra forma de obtener el número 8, no solamente como un 7 más 1 o un 9 menos 1, como habíamos aprendido hace un momento, sino también como un 2 más 6. ¿Habrá otra forma de poder descomponer el 8? Pues seguro que sí. Aquí, por ejemplo, lo voy a descomponer de otra forma, como un 1, 2, 3 más 5. Entonces ellos observan que un 3 más 5 se convierte en el 8. Entonces esto es fundamental. Esto que han descubierto utilizando materiales, pues lo van a representar de forma pictórica. Aquí, por ejemplo, van a colocar la cantidad mediante dibujos. En este caso, aquí colocarán 3 y aquí colocarán 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí van a colocar el total. 3 y 5 hacen 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esto poco a poco ellos van a empezar a verbalizarlo. Pueden poner en el principio 3 y 5 hacen 8, para finalmente, luego de haber realizado esta exploración con todos los números, van a llegar a realizar la frase matemática, que es 3 más 5 es igual a 8. Entonces esto es fundamental para que ellos puedan realizar la frase matemática, pero a partir de una relación matemática. Esta es una relación de conjuntos. Aquí, por ejemplo, hay muchos principios matemáticos, por ejemplo, que siempre cuando queremos saber el todo, se juntan las partes. Y cuando yo, por ejemplo, quisiera hallar una parte y solamente tengo el todo, imagínense que solamente tengo el todo, que es 8, pues yo ¿qué voy a hacer? Pues voy a comparar. Formo primero el todo, 3, 4, 5,
6, 7 y 8. Aquí represento el 8. Este es el todo. Y represento luego una de las partes. Una de las partes, pues aquí es 3. Entonces descubro a partir de la comparación cuánto le falta a este 3 para hacer 8. Entonces, pues voy a utilizar los recursos que necesite yo. Le voy a agregar. Estamos hablando con niños que recién están construyendo, digamos, estas nociones, así que van a tener que vivir esta experiencia y van a darse cuenta que lo que le falta a este 3 para hacer 8, pues es 5. Entonces, ellos más adelante, pues esto les va a ayudar para que representen, en este caso, ¿no? El todo menos una parte es igual a la otra parte, en este caso es 5. Esto es todo un proceso. Hay muchos procedimientos. Sin embargo, esta es la idea central. ¿Cómo hacen esa transición entre los números conectados y poco a poco van llegando a realizar la frase formal del aprendizaje de las matemáticas? Entonces, esta es la transición que realizan. Entonces, muchos se preguntarán, ¿pero por qué es fundamental, profesor, aprender los números como números conectados o como estos círculos? ¿Por qué de repente no lo aprendo de la forma convencional y de repente resulta mucho más fácil para los pequeños, ¿no? Por ejemplo, 3 más 2 es igual a 5, ¿no? Para hacer esta operación. Lo que sucede es que aquí se trabajan, como les estaba comentando, estos conceptos que son vitales, como el parte y el todo, para que los estudiantes puedan relacionar la inclusión de clase. Como estos dos conjuntos, porque cada uno de estos son conjuntos, las partes, se juntan y forman otro conjunto. O como un conjunto más grande contiene a la vez al otro conjunto, o a los dos conjuntos, y si los comparo a dos conjuntos, al todo y otra parte, pues me puede resultar la otra parte. Entonces, esta relación matemática les va a ayudar a los pequeños más adelante para que puedan resolver operaciones aparentemente complejísimas, pero que no son así. Aquí hay, por ejemplo, un reto que lo pueden encontrar en la página número 9 de su hoja de trabajo, donde vamos a ver por qué es importante trabajar este concepto de números conectados o de los tres círculos, que no solamente me va a ayudar para trabajar, como en su momento vimos, la parte formal de la adición o la sustracción, ¿no? Para poder estructurar eso, sino también me va a ayudar para comprender el sistema numérico decimal, me va a ayudar para realizar problemas del tipo aritmético o enunciado verbal, para trabajar también situaciones de álgebra, de decimales, o sea, me va a ayudar para todo. Esta prácticamente es una de las estructuras que me va a ayudar para resolver muchos problemas, ¿no? Junto al diagrama de barra. Aquí hay un reto matemático que lo voy a colocar en la pantalla para que puedan verlo con detalle. Pero antes, ver cómo esa transición de los números. Aquí, por ejemplo, hay un reto. Ahora les voy a leer y vamos a buscar la forma de poder resolver y por qué es importante trabajar los números conectados. Pedro puso un poco de azúcar rubia en un plato. El total del peso del azúcar y del plato es de 110 gramos. Laura puso el triple de azúcar que Pedro en un plato, igual, siendo el peso total del azúcar y el plato 290 gramos. Encontrar el peso del azúcar que puso Laura y la masa del plato. A ver, les doy unos minutos para que puedan resolver utilizando los recursos que ustedes dispongan en casa. De repente tengo en casa materiales, con mis cuadrados de FOMI los utilizo. De repente yo quiero utilizar las ecuaciones, las variables, también lo utilizo. Y me comentan, a ver, le doy unos 30 segundos para que puedan resolver este reto. Lo voy a leer una vez más. Pedro puso un poco de azúcar rubia en un plato. El total del peso del azúcar y el plato es de 110 gramos. Laura puso el triple de azúcar que Pedro en un plato igual, siendo el peso total del azúcar y del plato de 290 gramos. El peso del azúcar que puso Laura y la masa del plato. Es lo que debemos calcular, encontrar. A ver, intentamos calcular.
Yo les voy a mostrar una forma cómo se puede resolver este reto utilizando materiales. De hecho, en el método Singapur se resuelve este reto realizando diagrama de barras, que es una estrategia. Sin embargo, ahora voy a utilizar materiales para que puedan ustedes visualizarlo. Ya, utilizaré la cámara frontal. Ya. Aquí, por ejemplo, voy a representar, quiero que estén muy atentos, cómo voy a estar representando este reto. Por aquí. Pedro puso un poco de azúcar rubia en un plato. Yo voy a representar esta situación utilizando materiales, en este caso utilizando los cubos. También podemos resolver utilizando nuestros cuadrados de Fomi. Pedro puso un poco de azúcar rubia en un plato. Este cubito que está aquí me va a representar el plato. Lo dejo aquí. No sé, digamos el valor, pero lo voy a representar como un cubito amarillo. Puso un poco de azúcar. El azúcar se va a representar, en este caso, con un cubito de color rojo. Fíjense, tengo lo que tiene Pedro, que es un plato, y puso un poco de azúcar. El total del peso y del azúcar y el plato es de 110 gramos. Bueno, entonces esta es una información. Puedo tener que el total, todo esto es 110 gramos. Entonces voy a colocar aquí 110 gramos. Es lo que tiene Pedro. Aquí está. Voy a poner P de Pedro. Por otro lado, Laura puso el triple de azúcar. Si puso el triple de azúcar, entonces si el azúcar que tiene Pedro es un cubo de color rojo, pues si puso el triple, Laura, pues será 3 veces. Entonces voy a colocar 1, 2, 3 veces. Puso el triple de azúcar que Pedro en un plato igual. Si es un plato igual, pues yo voy a colocar del mismo color otro cubo para representar un plato idéntico. Entonces, yo puedo leer aquí que siendo el total del peso del azúcar y del plato de 290 gramos. Entonces, fíjense aquí que si yo sumo en el caso de Laura el plato y el azúcar, tiene 290 gramos. Está, 290. Me piden encontrar el peso del azúcar que puso Laura y la masa del plato, ¿no?, de Laura. Entonces, un estudiante de Singapur lo puede resolver este problema sin ningún problema porque ha trabajado bastante los números conectados. Pues, ¿qué son los números conectados? Pues precisamente son estos 3 círculos que nosotros estuvimos viendo de una forma muy general hace un momento, donde ellos relacionan siempre las partes y el todo. Por ejemplo, si aquí ellos saben de que es un 8 y aquí es un 3 y quieren encontrar cuánto vale esta pequeña parte, pues simplemente restan. 8 menos 3 es igual, por ejemplo, a 5, ¿no? Entonces, si quieren hallar una parte, pues al todo, a la cantidad más grande, le restan la cantidad más pequeña. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Nos piden hallar en la masa del plato y el azúcar que tiene Vela. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Pues, ¿qué se dan cuenta ustedes? Es que ustedes juntan estas partecitas, se van a dar cuenta que una partecita, esta es una parte, se repite aquí. Esto vale 110, pero esto se encuentra dentro de lo que tiene Laura. En todo caso, lo puedo superponer. Yo puedo decir que esta parte, si bien esto mide o vale 290, esta partecita que se repite acá vale 110. Entonces, ¿yo qué puedo hacer como estrategia? Pues yo puedo colocar aquí que vale 110, que es el peso de lo que tiene Pedro, ¿no? El plato de azúcar, 110. Ahora observe, esto es como si fuese el todo, o sea, la cantidad más grande. Y esta es como si fuese una partecita, una cantidad más pequeña. ¿Qué es lo que yo quiero, en este caso, hallar? Aquí, entonces yo le voy a poner un signo de interrogación, ¿qué es lo que quiero hallar? ¿Qué pasaba cuando yo quería hallar en los números conectados una parte? Pues yo simplemente al todo, al más grande, le resto la otra parte. Entonces los estudiantes lo que hacen es, pues es fácil, 290 menos 110, si lo resto, voy a hallar esta partecita que vendrían a ser estos dos cubitos. Pues 290 menos 110, vamos a restar. Es igual a 180. Entonces, yo voy a colocar aquí el 180. Aquí está. Entonces, ¿pero qué es lo que vale 180 de forma concreta? Pues es lo que vale estos dos cubitos, porque
Si observan bien, estas partes se repiten. Entonces, 180 valen estos dos cubitos. Pero si los dos cubitos son iguales, ¿cuánto valdrá cada cubito rojo? Si dos valen 180, ¿uno cuánto valdrá? Exacto, vale 90. 90. Entonces perfecto, entonces tengo que cada cubito rojo tiene el valor de 90. Entonces, si vale 90, bueno, puedo regresar incluso ahora todo. Por ejemplo, en el caso de Pedro, si un cubo rojo vale 90 y el todo de Pedro es 110, ¿cuánto valdrá este cubito amarillo? 20. 90 más ¿cuánto es 110? Pues es 20. Pues no hay nada más que decir. Ya sé cuál es el valor del cubo rojo, que es 90, y del cubo amarillo, que es 20. Ahora, bueno, está de más lo que me pidan porque igual lo voy a encontrar. Me dicen cuánto pesa la masa del plato de Laura, pues 20. ¿Y cuánto es la cantidad de la masa del azúcar? Pues es 3 cubos rojos. Y si un cubo rojo es igual a 90, 3 cubos rojos, ¿cuánto es igual? 90 más 90 más 90 es 270. Entonces, ese es el valor. Lo menos relevante en el método Singapur es la respuesta, porque la respuesta no es que no sea importante, pero lo importante es el proceso, cómo llegamos a resolverlo. Ahora bien, imagínense resolver este reto, pero de una forma más tradicional, más convencional. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Pues representaría, en primer lugar, la cantidad de azúcar o la masa del plato que tiene Pedro, más el azúcar, por ejemplo, que es Y, le doy el valor de 110. Por otro lado está Laura, más el triple de lo que tiene Pedro, y vale 290. Realizaría una diferencia de ecuaciones, trataría de despejar una variable, tendría que hacer una división, y entonces no es que esté mal resolver de esa forma, como lo estoy haciendo ahora, pero los niños tienen que resolver de acuerdo a la forma como funciona su cerebro. Y si lo más importante es que ellos comprendan y después puedan formalizar eso que han comprendido, entonces empezamos a ver cuál es la naturaleza de esta metodología. Claro, igual 180, lo vamos a dividir y vamos a descubrir que es 90. Entonces despejaríamos igual. Entonces, a eso me refiero con que no es que esté mal resolver de esta forma, pero primero debemos enseñar a los niños de acuerdo a la forma natural cómo su cerebro aprende. Entonces, aquí vamos a ver otro reto. Si se dan cuenta, este reto me va a ayudar, el que hicimos, para reforzar por qué es importante trabajar los números conectados. ¿Por qué? Porque establecemos esa relación entre el todo y entre las partes. Por eso es súper relevante. A ver, vamos a ver un nuevo reto. Vamos a ver un nuevo reto por aquí. En este caso vemos, la profesora Laura gasta la tercera parte de su dinero en plumones. Si aún le quedan 12 soles, ¿cuánto dinero tenía al inicio? Entonces vemos, por ejemplo, que si yo quiero representar la tercera parte de algo, pues puedo elegir, en este caso, un todo, una cantidad que pueda dividir en 3 partes, para más adelante poder decir que esta es la tercera parte, por ejemplo, de algo, ¿no? Entonces, esta es como una estrategia que los estudiantes van aprendiendo en el transcurso de su aprendizaje. La profesora Laura gasta la tercera parte de su dinero. Yo puedo pensar que esto es lo que tenía al principio, el todo de su dinero, pero solamente gasta la tercera parte. Entonces gasta un tercio nada más. O sea que 2/3 es lo que le queda. Lo que gasta, voy a colocar aquí es lo que gasta, y esto es lo que le queda, o lo que no ha gastado. A ver, aquí puedo leer, si aún le quedan 12 soles, o sea, aquí tiene 12 soles, ¿cuánto dinero tenía al inicio? Entonces puedo ver que 12 es igual o equivale a 2 cubitos. Entonces, ¿cuánto valdrá cada cubito? 6. Exacto, cada cubito representa 6. Entonces me preguntan cuál es lo que tenía al inicio. Lo que tenía al inicio es juntar lo que le queda y lo que gastó, ¿verdad? Entonces, si cada uno vale 6, ¿cuánto sería el todo? 6 más 6 más 6, 18. Pues 18 es lo que tiene. Entonces, podemos ver cómo se construyen los conceptos y cómo si utilizamos materiales, o en este caso lo que viene después de los números conectados, el diagrama de barra, que va a ser algo que también espero que posteriormente podamos aprender, los estudiantes pueden resolver estos retos. Pero ¿cómo sería de una forma un poco convencional? Por ejemplo, la profesora Laura gasta la tercera parte de su dinero. Yo asumo que este es el dinero que tiene. Si gasta la tercera parte, podría ser x sobre 3. Esto es lo que gasta. Yo podría representar aquí lo que no gasta. Lo que no gasta es, digamos que x menos x sobre 3. Y me dice que lo que no gasta, o lo que aún le queda, es 12 soles. Entonces,
matemáticamente sería x sobre 3 es igual a 12. Y como ustedes se han dado cuenta, aquí es, bueno, resolver operaciones. Entonces, un estudiante le es un poco difícil poder resolver este tipo de retos, si es que no ha construido adecuadamente. Pero nosotros hemos hecho lo mismo en ese momento. Bueno, tiene que dividir nuevamente, yo lo estoy haciendo de una forma muy corta, pero en realidad es un procedimiento un poco más largo. Entonces, descubrir, ¿no?, cuáles son esas relaciones. Pero lo hemos hecho hace un momento de una forma más sencilla. Y no es que sea en realidad una forma, lo hagan de una forma muy fácil los estudiantes al principio, sino que tienen que trabajar mucho los números conectados. Esto es fundamental. Primero realizamos los números conectados con los números básicos, después nos enfocamos un poco en el 10, y así poco a poco vamos construyendo conceptos matemáticos. A ver, creo que estamos un poquito a destiempo, ¿verdad? ¿Me comentan? Sí, creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo. Seguro que vamos, miren, las cosas que Ay, tenemos que hacer son muchísimas, y eso que estamos solamente en la introducción, o sea, en realidad hacer el salto de cada concepto a cada concepto requiere muchas actividades. Esta parte tiene como objetivo poder explorar al menos las partes elementales. En la introducción, evidentemente, porque es un programa, nos falta ver un poco la multiplicación, la división, las fracciones también. Entonces, lo vamos a estar ahora programando para nuestro siguiente taller. Pero espero que hayamos aprendido. Hay algunas preguntas de repente que puedan hacer, me lo escriban por el chat, ¿les parece? sí. A ver, me lo van escribiendo y yo los voy leyendo. A ver, esperemos un ratito. Sí, de acuerdo. A ver, en 5 minutos estaré respondiendo las preguntas que todavía tenemos algunas. Esperando unos minutitos. Ahora sí. Bueno, tal vez algunas preguntas que tengan, estaré aquí atentos para poder responder. Seguro que vamos a seguir programando porque el tiempo nos va a quedar demasiado corto. Recién hemos empezado unas cuantas hojas nada más. Como les comentaba, esta matemática es súper estructurada. Les vamos a hacer un camino para que ustedes puedan aprender los recursos, les pueda ser de mucha utilidad en su práctica pedagógica. Entonces, aquí en Perú ya son las 5:27. Imagino que por ahí, allá también son las 7, ¿verdad? Casi las 7:30. Entonces, es un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. Les estaré igual enviando la información a sus correos, también los que no les he enviado todavía acerca de las hojas, las diapositivas. Y por interno vamos a estar ya conversando y van a estar respondiendo o también no resolviendo cualquier duda, voy a estar aquí muy atento. Es un gusto el día de hoy haber estado compartiendo esta clase. La pasen muy bien. Saludos desde Lima, Perú.